Ya el huracán María es categoría 5 con vientos sostenidos de 160 millas por hora. To perhaps devastate Puerto Rico. Del impacto de este sistema es bien preocupante. So there's no good news out of this. The winds are ferocious right now. Traumatizante y provocaba miedo. Destrucción total. Se veían las planchas de zinc volando. Perhaps the worst hurricane they've ever experienced. Fue una pesadilla. The island is destroyed. La devastación es total. Puerto Rico es una zona de desastre de punta a punta. Y el agua nos llegó hasta las rodillas. Momentos de mucha tensión y desesperación. Nunca habíamos imaginado poder contemplar algo tan devastador como el huracán María. Hoy los puertorriqueños se levantaron con un país muy diferente al que existía antes del azote de María. Yo lo que quiero es un techo para mí y para mis hijos. El tendido eléctrico está en el suelo. La población aquí permanece en un 100% a oscuras. Cuando salí de la iglesia, de donde estábamos refugiados, una vez pasa el huracán María, encontramos total destrucción y devastación. Veíamos los vecinos de las comunidades en la calle, limpiando carreteras, abriendo caminos. Preguntábamos, ¿se puede seguir? Y mucha gente decía, pues no sabemos hasta dónde porque no hemos llegado hasta arriba. Y pudimos llegar a nuestro sector, a nuestra comunidad, pero no pudimos llegar a nuestra casa. Vivimos momentos difíciles pensando que el sistema solar se nos iba a colapsar, se lo iba a llevar el huracán, pero resistimos como resistido Puerto Rico por sus últimos 120 años. Resistimos, la casa resistió, resistimos nosotros y después del huracán que vino la luz, ahí fue algo maravilloso. Durante el proceso del huracán María, vemos que la energía eléctrica es bien imprescindible para nuestra sociedad. Incluso muchas personas murieron porque no tenían energía eléctrica, porque los sistemas médicos que los mantenían con vida pues, funcionaban con energía eléctrica y por eso no pudieron sobrevivir. Mucha gente pensaba también que en aquella época pensaban, mira, yo resuelvo este problema con una planta de generación de electricidad o con una planta eléctrica, como le llamamos comúnmente, de gasolina o de diésel, pero nos dimos cuenta eventualmente que esas plantas de generación de electricidad también tienen unos problemas fundamentales y, por ejemplo, tienen problemas de que necesitamos el combustible, de que causan ruido y de que también causan unos olores objetables como también contaminación ambiental. Y por tal razón nosotros proponemos que una alternativa viable a las plantas de generación de electricidad son los sistemas de energía solar fotovoltaica. El sistema de energía solar fotovoltaica tiene la ventaja de que no causa ruido, de que no necesita combustible, pero además, y más importante aún, es que esos sistemas de energía solar fotovoltaica son asequibles y son viables económicamente para las personas. Si usted cuenta con lo que cuesta una planta de generación de electricidad con diésel o gasolina, más lo que le va a costar el combustible, eventualmente el sistema de energía solar fotovoltaico le va a salir más barato que una planta de generación de electricidad con combustible fósil. La energía renovable en Casa Pueblo es un asunto que no es de ahora. Comenzó en el 1999, cuando instalamos 4 paneles solares como una manera de experimentación y aprendizaje. En el 2008 instalamos un sistema de medición neta que tuvimos que esperar 10 años al 2018 que lo pusieran a correr con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y seguimos con ese modelo procurando dar con un pequeño ejemplo para el país y para Adjunta. Y en el 2017, fíjate, antes del huracán María,
En verano del 2017 establecimos un sistema solar en Casa Pueblo que nos hizo 100% independiente energéticamente. El recurso solar mundial implica cuánta energía solar hay disponible en el planeta Tierra. Nosotros, Puerto Rico, está en los trópicos y por lo tanto estamos en el área, como pueden ver en la gráfica, estamos en el área donde mayor recurso solar hay. Si usted se fija hacia el norte, donde está Europa, el área de Estados Unidos, donde está Canadá, hay mucho menos recurso solar. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, es un país de Europa que tiene poco recurso solar y sin embargo ellos utilizan mucho la energía solar. Nosotros en Puerto Rico, como estamos en los trópicos, debiéramos ser capaces de utilizar más energía solar de la que utilizamos. Sin embargo, estamos en el 1% de la energía que generamos eléctrica proviene de la energía solar. Ya Alemania va por el orden del 10% de energía solar. Y en ese sentido, esa es nuestra propuesta, nuestro objetivo, nuestra meta, que se utilice más energía solar en Puerto Rico de la que se utiliza en estos momentos. Y como podemos ver, pues en Puerto Rico hay diversos niveles de recursos solar. Por ejemplo, vemos en Cabo Rojo, que es donde mayor recurso solar tenemos. También en el sur, en Guánica, Ponce, Juanadía, Santa Isabel, Salinas, Guayamas, hay mayor recurso solar. Sin embargo, a pesar de eso, en realidad en todo Puerto Rico se pudiera utilizar la energía solar de forma viable, a pesar de que tenemos menor recurso solar en algunos lugares. En esta gráfica vemos lo que llamamos el patrón de radiación solar. Como pueden ver, cuando sale el sol empieza a aumentar la radiación solar hasta llegar al mediodía, donde ocurre el pico de radiación solar. Luego, según se va poniendo el sol, llega el punto donde llega a cero la radiación solar. Lo que hacemos los ingenieros, las ingenieras, para establecer las horas disponibles de sol es trazar ese rectángulo que ven en el centro, donde establecemos las horas de sol pico. Por ejemplo, en Puerto Rico utilizamos 4 horas de sol. Dependiendo de donde usted esté, pues es posible que sean un poco menos o un poco más. Por ejemplo, en Cabo Rojo quizás uno pudiera usar 5 horas de sol. En el Yunque, pues a lo mejor 3 horas y media. Y por eso es que decimos que en algunos lugares tenemos más recurso solar que en otros. Así que utilizamos ese promedio de horas y utilizamos ese número como el número 4 horas de sol promedio durante el día disponibles para generar energía solar. Eso quiere decir que en general en Puerto Rico nosotros debemos ser capaces de utilizar el recurso solar para generar energía solar fotovoltaica con los recursos que tenemos. Por ejemplo, aquí en Adjuntas, en Casa Pueblo, se utiliza mucho la energía solar. Luego del huracán María, la casa se convirtió en un oasis energético. Venían ciudadanos de nuestro querido pueblo, de todos los barrios. Pues yo me activé como voluntaria aquí en Casa Pueblo y inmediatamente ellos comenzaron, pues mediante las ayudas que enviaba la diáspora, empezaron a darle pues diferentes servicios a la comunidad. A darse terapia respiratoria, a utilizar la nevera que tenemos en la casa. Casa Pueblo pudo repartir bombillas y lámparas solares, baterías, alimentos, pañales para bebé, artículos de primera necesidad. Y empezamos a tener una conexión y de ahí salimos hacia los campos. Y vimos tantas necesidades y lo primero que hicimos fue, como un primer paso, iluminar al pueblo, un pueblo a oscuras. Y a través de la diáspora puertorriqueña logramos entonces recibir y distribuir en todos los barrios de Adjunta y Adjunta unas 17,000 lámparas solares. Este tipo de lamparitas, ¿verdad? Visitábamos las comunidades, se entregaron muchas de ellas en la misma casa, pero nos dimos cuenta que era difícil para los que vivían en los barrios que tenían problemas de accesibilidad, ya fuera por caminos afectados, por caminos bloqueados o porque las personas no tenían transportación para llegar hasta Casa Pueblo, pues entonces vimos la necesidad de nosotros ir hacia las comunidades. Y sufrimos mucho por ver lo que
estaba padeciendo nuestra gente, especialmente la gente mayor, los que necesitaban atención a su salud. Y entonces se decide hacer una visita más a profundidad y buscar hacer como un estudio de necesidades de esas familias que estaban allí. Se decidió visitar la comunidad del Hoyo. Acudí pues con una libreta en mano para ir casa por casa y anotar la necesidad de cada una de estas personas. Identificamos esas 10 familias y pudimos llegar a ellos con un pequeño sistema solar y una neverita pequeña para poder entonces refrigerar sus medicamentos. Se descubre que tenían unas condiciones muy relacionadas a la diabetes. Y aquí fue donde surgió mayormente el gran proyecto, que es el de María, junto con los otros 9 proyectos, que a ella se le instaló un sistema para ella poder darle diálisis peritoneal. Yo soy paciente de diálisis peritoneal. Llevo 5 años en diálisis peritoneal. Un poquito cuesta arriba, pero aquí estoy. Bueno, yo me sentía mal, frustrada, porque para darme la diálisis manual era difícil porque era cada 2 horas y tenía que estar pendiente de que no se me fuera a pasarla cada 2 horas. Pero cuando llegó lo de las placas solares, que estaba la máquina, pues se me hizo mucho más fácil, más cómodo, menos preocupaciones. Para mí fue que salvó mi vida y una ayuda tremenda, porque entonces uno no tiene que estar desvelándose ni perdiendo la noche para estar dializándose. Cuando llegó la ayuda, una gran felicidad. Para mí un regalo, porque ya estábamos casi en diciembre. Y como yo, que tengo que estar dependiendo de una máquina para poder sobrevivir y estar bien, me gustaría que todo el mundo lo tuviera. Y de ahí entonces retornamos y la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo, con Gerson Bochán, Arturo y otros compañeros, diseñamos un pequeño modelo de energía solar para darle servicio a estas personas que tenían necesidad de tener una neverita para guardar sus medicamentos y un enchufe con energía para darse terapia. Luego de María he visto que había más pobreza de la que nosotros pensábamos que existía en Puerto Rico. Puerto Rico tiene mucha pobreza. Puerto Rico tiene muchas personas abandonadas en los campos. Puerto Rico, verdaderamente, te diré que cuando tú llegas a una residencia donde tuvo una persona encamada, sin piernas, por tantos años, que estuvo sin luz 9, 10 meses, oye, cuando tú ves esa necesidad, tú sabes que tú necesitas llegar allí con una ayuda de aliento a esas personas. Cuando vemos estas estructuras de madera, algunas de ellas estaban completamente bien, otras tenían que hacerle ciertos arreglos, pero me topé con que iba a trabajar con algo nuevo, que eran estructuras de madera y zinc. Y muchos de estos sistemas y los racking, etcétera, están diseñados para hormigón. Y ahí entonces entramos en la etapa de diseño, de creación. Ya la mente empezó a correr y empezamos a hacer dibujos, diseño, empezamos a discutirlo. Desde ese momento que yo vi las estructuras dije, ok, el reto se convirtió en otro reto. En este momento, pues, don Alexis me encomendó la misión de instalar todo el sistema de energía renovable. Y don Alexis solamente me dijo algo bien importante. Lo que se le va a dar a doña Martina no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo que sea modelo y ejemplo. Casa Pueblo para mí Dile. es bien importante, porque si yo tengo que ir un momento allá a buscar cualquier cosa, voy, porque es de la casa de mi confianza, ¿ves? Don Alexis y Cinti, 2 personas que son demasiado cariñosas con uno. El que me hable mal delante de mí, de don Alexis y Cinti, le paro el caballo porque te lo paro.
Yo no, con las personas buenas no quiero cuenta, ¿no? Vamos a estar instalando aquí 6 paneles de 260 vatios, que van a tener una capacidad cerca de 1.600 vatios de energía solar por hora, pico hora. Se va a estar instalando un sistema que va a generar la parte eléctrica, que es como un llamado inversor, con la capacidad de 2.500 vatios en AC a 24 voltios DC. O sea que 2.500 vatios para esta residencia humilde, entiendo que es suficiente para que doña Ernestina no pase otro pegón. Los sistemas fotovoltaicos con baterías consisten de un arreglo fotovoltaico, un banco de baterías para almacenaje de la energía, y entre medio de ese módulo fotovoltaico y del banco de baterías hay un charge controller o controlador de carga, que es el que se encarga de cargar las baterías a la razón adecuada y al nivel adecuado para no sobrecargar las baterías. Luego, para utilizar la energía, se saca la energía de las baterías en forma DC y se convierte a energía AC, que es la que utilizamos en las casas. El dispositivo que hace eso se llama el inverter, el que invierte la energía DC, la convierte en AC para utilizarla en las casas y utilizar nuestros enseres, como por ejemplo las neveras, los televisores, las computadoras y las luces. Una vez se completó el proyecto en la comunidad del Hoyo, vinieron otros proyectos que podían cubrir también otras necesidades como la necesidad alimentaria. Cuando estamos por tantos meses sin energía eléctrica, la gente empieza a depender más en la alimentación de comida enlatada, que por ser enlatada es muy alta en sodio. Y de ahí se desarrolla entonces el proyecto por salubridad, ¿verdad? Salud alimentaria, mediante la instalación de neveras solares. Y pudimos distribuir 54 neveras solares en los barrios de Adjunta más remotos. Y eso empezó a resolverle un problema a la familia y a los vecinos, porque el vecino que tenía la nevera compartía la nevera con las necesidades de su vecino. Entonces íbamos construyendo una comunidad solidaria. Ese paso fue trascendental, las neveras solares en Adjunta, y le estábamos diciendo al país, mira, hay muchas opciones para atender la necesidad de urgencia en un país, pero siempre mirando a un plan estratégico que fuera permanente. Y hubo una armonía mayor entre las familias que compartieron esas neveras, hubo una mejoría en relación, una mejoría en su salud también, y ahí vemos, ¿verdad?, lo que es la autogestión comunitaria y lo que es la unidad comunitaria. Y pudimos energizar con un sistema moderno también diseñado por nosotros de colmados rurales. Se les instaló un sistema solar, porque estos son los que brindan, ¿verdad?, la ayuda o los artículos de primera necesidad. Pues este es un colmado que tiene de todo un poquito. Tiene ferretería liviana, tiene escolar, tiene combustible, arroz, habichuelas, carne. Pues yo le ayudo a la comunidad teniendo estas cositas, porque así como quedamos un poco centrados, un poquito lejos del pueblo, pues ellos cuando son poquitas cosas, pues ellos compran aquí, se evitan el viaje al pueblo y pues a otro sitio que le queda lejos. Pues ahora que tengo las placas solares me evito el ruido, el gasto de gasolina, de aceite, el trabajo de prenderla que a veces no me prendía y una tranquilidad inmensa. Y para mí esto fue un milagro de Dios. Pero pues le doy gracias a Dios y para Casa Pueblo que me surgió las placas solares. Nos íbamos a enfrentar a un sinnúmero de situaciones, como habíamos mencionado antes, no teníamos los componentes disponibles en el momento y ahí entonces creamos lo que es un sistema de cooperación con la diáspora. Tuvimos que importar la gran mayoría de los componentes a través de diferentes modos.
comprábamos los sistemas, los enviábamos, no los traían a Puerto Rico, se los enviábamos a nuestro amigo Galarza en Nueva York, él nos hacía el envío, reenvío a Puerto Rico y así fuimos consiguiendo todos los componentes uno por uno que necesitamos y fuimos importándolos en tiempo récord. Y fue algo bien retante, tuvimos mucha consultoría entre el equipo, muchas horas, le dedicamos muchas horas para crear el prototipo en una hora récord, un tiempo récord para ese prototipo, ensayarlo y poder entonces instalarlo en la comunidad. Y fue algo muy bonito, lo logramos. A la diáspora puertorriqueña este país le debe mucho. Sufrieron tanto, quizás más que nosotros, por la distancia, ¿no? No había comunicación, no había manera de contactar su familia. Para ellos el agradecimiento es grande. Y eso demuestra que somos un pueblo que nos unimos en la distancia, no importa que no estemos físicamente aquí. Y con esa diáspora y el pueblo de Puerto Rico haremos transformaciones en la patria puertorriqueña. Muchas personas cuando se enteraron de que Casapueblo siempre tuvo energía, que nunca estuvo ni un solo día sin energía por tener el sistema de placa fotovoltaica, la gente empezó a llamar y empezó a preguntar y entonces el volumen de llamadas fue grande. Y ahí se decide, en el aniversario número 38 de Casapueblo, llevar a cabo un taller sobre energía fotovoltaica, mostrar los equipos que hasta entonces, ¿verdad?, habíamos trabajado, y de planificar un taller se hicieron 6. Eso fue el ingeniero Gerson Beauchamp, fue sin pausa. El primer paso para diseñar un sistema fotovoltaico es establecer cuál es el consumo de los enseres que usted quiere energizar en su casa. En esta gráfica le presentamos el consumo de energía de enseres típicos en la casa. Primero, por ejemplo, mucha gente nos dice, la primera cosa que yo quiero energizar es la nevera. Pues una nevera, por ejemplo, de 14 pies cúbicos puede consumir 336 kWh al año. Entonces, obviamente, usted tiene que dividir eso entre 365 días que tiene el año para saber cuál es el consumo de energía diario de la nevera. Si la nevera es un poco más grande, como por ejemplo 16.3 pies cúbicos, pues consume un poco más, 348 kWh al año. Y así por el estilo, ¿no? Las neveras más grandes consumen más energía. Si usted quiere energizar una lavadora, por ejemplo, de capacidad de 5.8 pies cúbicos, pues esa lavadora consume 120 kWh al año. Y así por el estilo cada una de los enseres. Una secadora eléctrica, por ejemplo, consume 556 kWh al año, que consume mucho más que una nevera. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Otros enseres, por ejemplo, un abanico en la casa consume 60 watts. Una secadora de pelo está entre 1000 y 1500 watts. Así que hay algunas cosas que usted no va a poder energizar con un sistema fotovoltaico básico. Si usted quiere energizar esas cosas que consumen mucho más, pues va a necesitar una cantidad de baterías mayor y una cantidad de paneles fotovoltaicos mayor y también inversores más grandes. Y el sistema se le va a hacer mucho más costoso. Y eso son parte de las cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando vaya a adquirir y diseñar su sistema fotovoltaico. También existen los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red. En este caso, el sistema de almacenamiento de energía simplemente es que por el día, cuando usted tiene sol, le devuelve energía a la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica y por la noche usted utiliza la energía de la red. Se llaman interconectados a la red porque necesita tener la red eléctrica para funcionar. Si usted no tiene la red eléctrica no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene baterías para almacenar la energía. En los sistemas fotovoltaicos con baterías, el medio de almacenamiento de energía son las baterías. Esas baterías vienen de diferentes tipos. Un tipo de baterías son las baterías que le llaman de ácido plomo, en las cuales el ácido está en forma líquida, las que comúnmente se conocen como flooded o inundadas. ¿Bien? También hay baterías AGM, que son baterías
en las cuales el ácido está en forma de gel, es un gel, es un poquito más sólido. Esas baterías, por ejemplo, son más fáciles de manejar porque se pueden poner en diferentes orientaciones y ángulos. Pero lo más importante de las baterías es que usted tiene que tener un lugar adecuado para colocar esas baterías, porque ocupan mucho espacio y además tienen mucho peso, son muy pesadas las baterías. Dependiendo del tipo de batería que usted compre, pues va a ser el costo de la batería. Las baterías de ácido plomo son las más baratas, las de AGM son más caras y, como sabemos también, las de litio, que son las más nuevas, son mucho más caras. Como podemos notar, pues esto conlleva que instalemos sistemas de paneles fotovoltaicos en los techos de las casas. Necesitamos instalar las baterías, los inversores, los controladores de carga. Es importante hacer notar que estos sistemas deben ser instalados por peritos electricistas certificados y que además la seguridad cuando se sube a los techos es importante para que no vaya a haber un accidente y una persona pueda incluso hasta perder la vida en caso de un accidente fatal. En adición a los talleres que se estaban llevando a cabo dentro del cine solar, en la casa, o sea, dentro de Casa Pueblo, se estaban llevando a cabo también unas explicaciones técnicas por parte de Julio Rosario y Braulio Castillo, que fueron dos de los técnicos que trabajaron durante los proyectos. Claro, en colaboración con diferentes colegas de la industria hemos estado dentro de toda esta dinámica de proyecto también haciendo por la comunidad algo que es bien importante para nosotros, que es educando a las personas en cuanto a eficiencia, consumo, cómo funcionan, que la comunidad conozca a esta energía renovable y vaya entrando entonces en comunión con el sistema fotovoltaico para que ellos comprendan que la energía renovable es lo que necesitamos para ir desligándonos de lo que es la dependencia de combustibles fósiles. Esa es la intención de Casa Pueblo también, hacia hacer un cambio en el modelo energético de todo Puerto Rico, donde podamos sentir que somos libres y romper la dependencia del petróleo, el carbón y el gas natural. Qué mejor que la energía del sol, que en Puerto Rico tenemos el sol constantemente. Casa Pueblo y nuestra comunidad junteña ha sido el ejemplo de que sí es viable esa transición y que sí funciona. Tengo una satisfacción grande, una oportunidad tan bonita de llevarle energía renovable a todas estas personas que no tenían ninguna esperanza por la red energética. Había colapsado del país y nosotros le llevamos esperanza, no tenían el dinero para costear un sistema de este tipo y ellos enterarse que gratuitamente iban a tener energía fue algo bien gratificante. Dios me los bendiga, ¿sabe? Gracias por... Yo le tengo un mensaje a Casa Pueblo. Es una gesta que verdaderamente es un modelo a seguir, un modelo que no debe detenerse, un modelo que todas las personas que están asociadas a esa gesta nunca dejen de fallecer su intento de seguir adelante, ya que hay que ir a esos sectores que hemos instalado para que vean esa necesidad que llega al corazón, le cala a uno y saca lágrimas. Podemos decir como antes de María, después de María. No soy la misma persona. Conocer las necesidades de tantas familias, las pérdidas. Yo conocí de cerca el verdadero puertorriqueño. En cierta manera, tristemente hermoso, ¿no? El que el puertorriqueño no se deja caer tan fácilmente. Aquí en Casa Pueblo nosotros hemos roto la impotencia y los peros a través de proyectos como los que ustedes ya conocen de desarrollo sustentable. Y este país puede estar seguro que hay esperanza y los cambios son posibles. Le aseguro al pueblo de Puerto Rico que un nuevo país se está construyendo, aunque muchas personas no lo ven. Vamos en buen camino. La energía renovable llegó para quedarse. Diríamos que estamos comenzando, esta es la semilla y estamos empezando a ver el fruto. Producto de una princesa, mujer que a mí me ilumina.
beso de una princesa, mujer que a mí me ilumina, que con su luz me encamina, que esa es mi mayor riqueza. Me dio amor, me dio nobleza, que en mi corazón quedó. Esa herencia guardo yo, brilla mucho más que el oro, que el mundo coja el tesoro.